Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a mi canal para el curso de Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con medición tecnológica, la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad, localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. Hasta este momento hemos desarrollado todos los procesos de génesis, de creación, para esos monómeros de importancia biológica, ¿verdad? Glucogénesis, glucogenogénesis, proteogénesis y lipogénesis. De aquí en adelante vamos a ver el proceso a la inversa. Vamos a ver la destrucción o degradación de esos enlaces bioquímicos que hemos estado manejando hasta el momento. Ahora es el proceso de catabolismo. Para poder destruir todos esos enlaces bioquímicos que ya fueron sintetizados y creados dentro de los diferentes organelos celulares, vamos a utilizar principalmente a las hidrolasas. Por lo tanto, hay que definir primero el término glándula. Y este es un grupo de células eucariontes especializadas que van a estar agrupadas en tejidos de dos tipos principalmente, exócrino y endocrino. En este caso, el órgano encargado de producir en sus retículos endoplasmáticos rugosos a las hidrolasas para después almacenarlas en los lisosomas es el páncreas. Este órgano las secreta en ductos que comunican con el medio externo. Por lo tanto, el páncreas posee dos tipos principales de células, que son las células acinares. Estas liberan lipasa, esterasa, glucosa 6-fosfatasa, peptidasa, proteasa, nucleasa. Todas las enzimas que vimos se almacenan en los lisosomas. Estas enzimas son liberadas del páncreas al duodeno a través de la ampolla de Werther, la cual tiene un orificio rodeado por el esfínter de Oddi. Aquí podemos ver en la figura número 1 una esquematización del tejido exocrino del páncreas y vemos a las células acinares del lado izquierdo, ahí con sus lisosomas representados con esas esferitas. Las células centroacinares o ductales del páncreas están representadas del lado derecho en una forma de cúmulo celular en un acino, y ellas son las encargadas de liberar la solución buffer rica en el anión hidrógeno carbonato. Recordemos que previamente al duodeno hubo una participación del estómago y el ácido clorhídrico, por lo tanto, esa sustancia lleva un pH con un potencial de hidrógeno muy bajo, es una solución ácida. Para poder tamponizarla vamos a requerir del principal amortiguador fisiológico que hemos mencionado previamente en otros videos, del hidrógeno carbonato. Entonces, por un lado, tamponiza la acidez de la digestión del estómago y por otro lado libera hidrolasas para poder continuar con la ruptura de los enlaces bioquímicos presentes en esos polímeros, ¿verdad? Para poder obtener monómeros. La otra parte del tejido del páncreas es el endocrino. En este caso estamos hablando de síntesis de hormonas, principalmente secretadas en fluidos extracelulares, donde se van a difundir por todo el torrente sanguíneo. Por ejemplo, tiene células de tipo alfa que sintetizan y liberan glucagón. Este estimula la producción de glucosa, o sea, la glucogenogénesis y la glucogénesis. Asimismo, las células beta del mismo órgano, el páncreas, sintetizan y liberan insulina. Esta favorece la incorporación de la glucosa al interior del citoplasma para que se pueda fijar el grupo fosfato y lo mantenga dentro del citoplasma, ¿verdad? Para evitar que salga. Las células delta sintetizan y liberan somatostatina. Esta, como mencionamos en videos anteriores, es la encargada de regular la digestión, ya que detiene la contracción del músculo liso cuando el proceso digestivo ha llegado a su límite. También inhibe la secreción de insulina, de glucagón y de somatotropina. Por último, las células ETA del tejido endocrino del páncreas liberan grelina. Esta hormona regula el apetito y toda la homeostasis de ese animal en la fase nutricional. Ahora bien, con el proceso de la glucogenogénesis se almacenaron los diferentes carbohidratos, principalmente en el músculo y en el hígado, recordando un poco en los hepatocitos del hígado y en los miocitos del músculo. Ahora necesitamos echar mano de esa reserva energética y romperla. El primer proceso es glucogenólisis o de destrucción o catabolismo del glucógeno.
Lo que queremos obtener como producto final en este proceso bioquímico es glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que sucede para que se lleve a cabo este proceso? Cuando los niveles de glucosa en la sangre se encuentran bajos, se activa la adrenalina, también conocida como epinefrina, en el músculo, y el glucagón en el hígado, los dos tejidos que almacenan glucógeno. Y ambos activan a las proteínas quinasas y estas realizan una fosforilación. Del lado derecho tienen la molécula de glucógeno que se almacenó en los miocitos o en los hepatocitos. Ahí tenemos claramente el detalle del enlace O-glucosídico con el oxígeno unido a los dos carbonos, sombreado en color amarillo. Lo que vamos a hacer ahora es romper ese enlace bioquímico y participa una enzima, la glucógeno fosforilasa, y va a utilizar un fosfato inorgánico para poder sustituir el brazo del enlace bioquímico que va a romper. Lo vemos del lado derecho, ya se rompió el enlace bioquímico, pero para que esa glucosa que se liberó, que quedó solita, no se salga del citoplasma, la queremos ahí adentro para nutrir a la célula, el grupo fosfato se unió en el carbono número 1 y ahora se llama esa molécula que ya rompimos, que liberamos de su polímero, se llama glucosa 1-fosfato. A continuación, si recordamos en videos anteriores, lo que se almacena en el citoplasma es glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, si ese grupo fosfato está en el carbono 1, ahora va a participar una enzima que tiene el nombre de fosfoglucomutasa y lo va a cambiar de posición, ¿verdad? Entonces va a transferirlo del carbono 1 al carbono 6 y ya obtenemos glucosa 6-fosfato. Este es el producto final de la glucogenólisis. Ahora comienza otro proceso más fino para hacer la molécula todavía más pequeña. Ahora es la glucólisis. El objetivo de este proceso es que a partir de la glucosa 6-fosfato se obtenga acetilcoenzima A. Previamente hemos mencionado a esta molécula como el intermediario en el metabolismo, en la degradación catabólica de azúcares, de lípidos y de proteínas, ¿verdad? Dijimos que todos llegan a acetilcoenzima A y que esta molécula se almacena dentro de las mitocondrias para ser utilizadas por el metabolismo del animal cuando así lo requiera. Este proceso se lleva a cabo en el citoplasma. ¿Qué es lo que va a suceder al inicio? Ya tenemos una glucosa 6-fosfato. Recordemos, eso es una aldohexosa. ¿Qué quiere decir? Que su grupo funcional carbonilo está en la parte superior de la molécula, listo para interaccionar con bases nitrogenadas o con grupos fosfato, ¿verdad? Ahí está su grupo carbonilo arriba. Lo que necesitamos hacer es el proceso a la inversa que vimos en videos anteriores. Ahora vamos a isomerizarla y pasar ese grupo carbonilo de arriba a en medio. Por lo tanto, se convierte en una cetohexosa. Para entender este concepto, en la figura número 5 tenemos esquematizado claramente ahí, del lado izquierdo, a la glucosa 6-fosfato, nuestra aldohexosa, y vemos como en la parte superior tiene su grupo carbonilo. Lo que vamos a hacer ahora del lado derecho es que ya se transformó en una cetohexosa. Vemos cómo su estructura, su anillo, pasó de ser un hexágono a ser un pentágono. Ahora se llama la molécula fructosa 6-fosfato. Porque el grupo fosfato sigue en el carbono número 6. En el siguiente paso, esa fructosa 6-fosfato va a ser fosforilada. ¿Qué quería decir esto? Que se va a agregar un segundo grupo fosfato. Como podemos ver en la figura número 6, ahora tiene dos esferitas amarillas con fósforo, ahí una en cada brazo. ¿Para qué se agregó un segundo grupo fosfato? Porque el siguiente proceso es dividir, partir literalmente esa molécula en dos, para obtener por un lado gliceraldehído 3-fosfato, o sea que el fosfato está en el carbono número 3, y por el otro lado dihidroxiacetona fosfato. Si no hubiera tenido otro grupo fosfato, esa parte del lado derecho, como es tan pequeñita, habría salido con mucha facilidad del citoplasma. Entonces ese anclaje bioquímico nos está permitiendo realizar este proceso de reducción, de catabolismo, sin que las secciones que van liberándose se salgan del citoplasma. Si se dan cuenta, ahora ya es la mitad de nuestra glucosa. En el siguiente paso, ese gliceraldehído 3-fosfato es oxidado. En otras palabras, va
interaccionar con otro átomo de oxígeno de color rojo, ¿verdad? Recordando nuestra escala del CPQ, del sistema de colores. Del lado izquierdo, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 esferitas rojas, 3 átomos de oxígeno. Al ser oxidado ahora tiene 4 y fosforilado. En ese nuevo oxígeno se va a unir otro grupo fosfato. Posteriormente, la fosfoglicerato quinasa va a eliminar ese grupo fosfato para volver a sintetizar una molécula que se llama adenosina trifosfato, que es un nucleótido que tiene 1, 2, 3 grupos fosfato que son, como lo hemos visto hasta ahora, indispensables para mantener las moléculas biológicamente importantes dentro de los procesos bioquímicos. Y como observamos ahí, ahora la molécula se llama 3-fosfoglicerato y su carga eléctrica se activa. Ese 3-fosfoglicerato ahora va a presentar un proceso de isomerización. Este término ya no es ajeno para nosotros. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y en este caso se transforma en otra molécula que posee el mismo número de átomos, pero dispuestos de forma distinta. En otras palabras, va a cambiar de lugar ese grupo fosfato. Podemos ver del lado izquierdo cómo está en el brazo superior, la esferita de color amarillo, y se convierte ahora en un 2-fosfoglicerato. Tiene el mismo nombre, fosfoglicerato, pero cambia el número de su nombre al inicio, porque ahora el grupo fosfato pasó al carbono número 2. Esta reacción es catalizada por la fosfoglicerato mutasa. Posteriormente, la participación de otra enzima, enolasa, propicia la formación de un enlace doble. Podemos observar claramente ahí el bracito superior en el 2-fosfoglicerato, en la imagen en medio, como ¡pum!, se separó un átomo de oxígeno con su hidrógeno y se hizo un enlace doble, porque esa molécula está constantemente intentando completar su regla del octeto para ser estable. Es un proceso de condensación y con una deshidratación. En otras palabras, la molécula se va condensando, haciendo cada vez más pequeña, y aquí se liberó una molécula de agua. Ahora, el nombre que recibe esta molécula de 3 átomos de carbono y 3 átomos de oxígeno más su grupo fosfato se llama fosfoenol piruvato. A continuación, este fosfoenol piruvato transfiere su grupo fosfato, el que le quedaba solito, lo libera para que se siga sintetizando la adenosina trifosfato, ¿verdad? Recordemos, necesitan 3 fosfatos ahí para que esa molécula esté lista para ser reutilizada una y otra vez. Entonces recupera ese grupo fosfato y ahora la molécula se llama piruvato y tiene, como podemos observar, 3 átomos de color negro al centro, 3 átomos de color rojo y 3 átomos de hidrógeno en color blanco. Ese piruvato está eléctricamente excitado y tiene la capacidad ahora, porque no tiene un grupo fosfato, un anclaje bioquímico, de pasar directamente hacia el interior de la mitocondria por una fuerza que se conoce como protón motriz. Son las leyes de Coulomb, ¿verdad? La interacción entre las cargas eléctricas positiva y negativa se atraen porque dentro la cadena respiratoria tiene una carga eléctrica distinta y logra ingresar el piruvato hacia la mitocondria. En videos anteriores mencionamos que la mitocondria es el organelo encargado de la respiración celular y que utiliza dioxígeno gaseoso, pero que cuando atraviesa la membrana de esa mitocondria, el enlace que tiene ese dioxígeno se rompe y ahora se acumula dentro de la mitocondria muchísimo oxígeno singlente o oxígeno atómico. Sabemos que esa es una especie reactiva, ¿verdad? Y por lo tanto, en cuanto vea una molécula que entre ahí, sin importar cuál sea, le va a intentar arrancar electrones y átomos para poder completar su estabilidad y su regla del octeto. A ese proceso que va a ocurrir dentro de la mitocondria con la participación del oxígeno se conoce como descarboxilación oxidativa. Oxidativa de oxígeno, descarboxilación de destruir o de quitar carbonos a esa molécula que va a ingresar. Y el nombre que tiene esa molécula que está entrando a la mitocondria es piruvato. Por lo tanto, el siguiente proceso es la descarboxilación oxidativa del piruvato.
La molécula de piruvato tiene 3 átomos de carbono, ingresa a la matriz mitocondrial y se encuentra el oxígeno, y este le arranca un átomo de carbono para completar su estabilidad. Por lo tanto, ese átomo que se liberó ahora tiene 2 oxígenos fijos, y esta molécula, la vimos al inicio del curso, se llama dióxido de carbono. Y por lo tanto, el animal la expira en la respiración, ¿verdad? La libera de su organismo. Pero ahora la molécula que fue lesionada o que fue reducida posee únicamente 2 átomos de carbono, por lo tanto necesita de otro elemento para completar su estabilidad, y ese elemento es una coenzima A. En otras palabras, el grupo acetilo se obtiene del piruvato una vez que fue degradada su molécula, y ahora se une a la coenzima A para obtener la molécula acetilcoenzima A. La pieza clave, el comodín que utiliza el metabolismo de los animales para sintetizar, para generar grasa, proteína, leche, huevo, todos los productos biológicos de consumo humano y de producción zootécnica. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, no sin antes recordarles que no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad, y nos vemos pronto. Chao.